Buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿se escucha? Buenas tardes, doctor. Karen, ¿eres tú? ¿Se escucha Sí, bien, Karen? sí se escucha bien. Ya, yo se escucho un poquito bajo, pero bueno. Ahora, ¿cómo hago? ¿Dónde hago? Está Con- grabando ahorita. Sí, sí, ya está grabando. Pero más bien compartir. ¿Cómo hago compartir pantalla? Abajo sale en compartir pantalla, doctor. Eh, dice reaccionar, dice compartir. Ah, ya. Compartir. ¿Ya? ¿Se ve? Sí, doctor, Sí, sí sí se... se ve, doctor. Ahora sí se ve. F5, ¿no? Sí. Sí. F5. Ah, no, no, no marca F5. ¿Qué hago? ¿Aprieto Doctor, doble acá? no, ¿Ah? no. Arriba donde está inicio, ve que hay como que un cuadradito en la parte superior a la derecha. Entre inicio y insertar. Un cuadrado con un triángulo que mira hacia la derecha. No sé si lo. Arriba, 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 arriba. Arriba de insertar. Arriba de insertar. Donde dice archivo, inicio, insertar. Ahí, ahí, Ya, ajá. ahí. Y ahora sí. Ya. Se escucha Ah, bien. Ustedes me escuchan bien, ¿no? sí, pero no se ha agrandado la diapositiva, doctor. No sé qué. No se ha puesto grande la diapositiva. Así. Sí, se ve chiquito. Pero acá Este, yo veo grande, ¿ah? si no, doctor, creo que lo ve grande. Sí, Entonces creo, intente mover la diapositiva al número 2. ¿Usted ya le pasó la diapositiva? sí. Y entonces nosotros se quedó congelado. Sí, tiene que volver a compartir y volver a ponerlo. Ya. ¿Dónde era? Compartir. Sí, compartir. Ahí. Ahora sí, doctor. Se ve Intente grande. mover la diapositiva, doctor. Ya está en forma de presentación, ¿no? Sí, ahora sí, doctor. Ya, gracias, ya. Esperaremos un ratón. Gracias, ¿ah? Karen, ya en la noche ya después te paso para que le pases a los colegas. Está bien, doctor, gracias. Gracias. Somos 16 todavía.
Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor, si se le escucha. Ya, buenas tardes. Muy bien, bienvenidos a esta sesión de teoría sobre dolor abdominal agudo y crónico. Bueno, principiamos, empezaremos. Y no avanza. Ya, algunas generales sobre el dolor abdominal. Es una causa frecuente de consulta pediátrica. El 15% de las consultas entre los 5 y 14 años es debida a esta causa. Se acompaña frecuentemente de otros síntomas. En la mayoría de los casos son procesos autolimitados. Cuando estos pacientes acuden por dolor abdominal en emergencia, el 5% de ellos va a requerir hospitalización y solo 1 o 2% va a requerir un tratamiento quirúrgico. Entonces, en realidad, el dolor abdominal tiene múltiples causas, muchas posibilidades diagnósticas, ¿por qué están implicados muchos aparatos y vísceras? Entonces, se requiere por eso de conocimientos fisiopatológicos adecuados para el diagnóstico o sospecha diagnóstica. En cuanto a la fisiopatología del dolor, es importante recordar que va a estar en función del origen y la transmisión de las vías nerviosas. Entonces vamos a tener 3 tipos de dolor abdominal, ¿no? El dolor visceral, el dolor somático o peritoneal, o también denominado parietal, y aquel dolor referido. En cuanto al origen, el dolor de origen visceral, va a tener su inicio en los receptores de las vísceras huecas o sólidas, o el peritoneo visceral, es decir, aquel peritoneo que está recubriendo las vísceras. Los estímulos pueden ser mecánicos, como por ejemplo, distensión, estiramiento, tracción o contracción. Puede ser también debido a espasmos viscerales o isquemia. La transmisión va a ser lenta y se va a realizar a través de la fibra C sin mielina. Las características de este dolor van a ser que es un dolor impreciso, mal localizado, difuso, con sensación de quemazón o incomodidad, de intensidad variable, no se va a encontrar una posición antálgica y va a estar asociado a manifestaciones vagales, ¿no?
como náuseas, vómitos, diaforesis, palidez, ansiedad y taquicardia. En cuanto al dolor somático o peritoneal, su origen va a estar ubicado en los receptores peritoneo parietal, en la piel y en los músculos. Los estímulos van a ser la eliminación de metabolitos tisulares post-inflamación o la isquemia. La transmisión va a ser rápida a través de la fibra C o las fibras A delta mielinizadas, ¿no? Por eso va a ser de transmisión rápida. Las características de ese dolor van a ser que son de característica o de un dolor bien localizado, punzante, intenso, que se va a exacerbar con maniobras o movimientos y que va a provocar quietud en el paciente, ¿no? El paciente adopta una posición antálgica. Y el dolor referido es aquel que se manifiesta en regiones alejadas de donde se origina. Va a ser un dolor irradiado que conlleva hiperalgesia cutánea sobre el dermatoma inervado por el mismo segmento neural que inerva al órgano enfermo. Entonces, cuando enfrentamos un dolor abdominal, debemos determinar su naturaleza, si es agudo o si es crónico. Y si es agudo, debemos de ir pensando si es de tipo médico o de tratamiento quirúrgico. Y si tenemos un dolor crónico, tenemos que descartar si es un dolor orgánico o si es funcional. Entonces, voy a mencionarles acá, bueno, la cantidad de patologías probables son muchas, son y muy variables, ¿ya? Entonces, en realidad, cada una de estas patologías es así un subtema aparte, así que vamos a mencionarlas y para tenerlas en consideración en algún momento cuando uno tenga que enfrentarse a los pacientes, por ejemplo, por grupos etarios, ¿no? Es una buena costumbre considerar los grupos etarios en el abordaje del dolor abdominal. En cuanto al recién nacido, vamos a tener bastante patología con malformaciones, ¿no? Por ejemplo, malrotación y vólvulo intestinal, atresia o bandas duodenales. Son unas bandas fibrosas que comunican el duodeno con el colon. Atresia y ayuno ileal, ilio o tapón meconial, ¿no? Por ejemplo, en la fibrosis quística. Enfermedad de Hirschsprung, que es el megacolon aganglionócido. Es decir, hay zonas del colon que no están inervadas, por lo tanto no van a tener el peristaltismo y se va a acumular el resto fecal, ¿no? Obstrucción infuncional, adinomia congénita, atresia anal, duplicaciones intestinales, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son algunas malformaciones propias del grupo etario. En los lactantes o menores de 2 años, vamos a tener por orden de frecuencia, aquí están algunos casos enumerados como frecuentes, relativamente frecuentes o poco frecuentes y muy poco frecuentes, ¿no? Entonces, vamos a tener los cólicos del lactante, que es una patología eh, mm, poco definida, digamos, en aquellos pacientes menores de 3 meses, ¿no? Procesos diarreicos, síndromes virales. Mucho menos frecuente ya traumatismo, maltrato infantil, invaginación, anomalías intestinales que se manifiesten en ese grupo etario, hernia inguinal, anemia de células falciformes y mucho menor en presentación, con menos frecuencia, apendicitis, vólvulo, alergia a leche de vaca, tumores o intoxicaciones. En el grupo de pacientes entre 2 a 5 años, considerar nuevamente acá lo más frecuente, menos frecuente y mucho menos frecuente.
Entonces, consideremos en los pacientes de 2 a 5 años procesos diarreicos, infección intestinal, traumatismos, apendicitis, neumonía, asma. Entonces, acá haciendo hincapié que hay procesos respiratorios que pueden conllevar algún dolor abdominal. Anemia de células falciformes, infecciones virales, estreñimiento. Poco menos frecuente, divertículo de Meckel, púrpura de Geno-Schönlein, fibrosis quística, invaginación, síndrome nefrótico. Y mucho menos frecuente, hernia encarcerada, neoplasia, síndrome urémico hemolítico, fiebre reumática, hepatitis, enfermedad inflamatoria intestinal, quiste de cordero, anemia hemolítica, diabetes mellitus y porfiria. En el grupo de los adolescentes, considerar nuevamente, por orden de frecuencia, estos 3 grupos, ¿no? En el primer grupo están los procesos digestivos diarreicos, los traumatismos, empieza a aparecer ya más la apendicitis, ITU, enfermedad pélvica inflamatoria, estreñimiento, enfermedades víricas. Nuevamente, neumonía, asma, proceso respiratorio, ¿no? Fibrosis quística, úlcera péptica, colecistitis, pancreatitis, dolor intermenstrual. Y mucho menos frecuente, fiebre reumática, litiasis renal, tumores, torsión testicular o torsión ovárica. Entonces, en la historia clínica, considerar antecedentes. Considerar también las características del dolor, si es algo agudo o si es algo crónico. La forma de inicio, la evolución, la localización y el tipo de dolor, ¿no? Entonces, todos son, si se dan cuenta, datos anamnésicos, ¿no? Que uno tiene que ir averiguando. Y preguntar siempre los síntomas asociados que van a orientar también, ¿no? Náuseas, vómitos, fiebre, diarrea, procesos respiratorios, problemas urinarios, problemas ginecológicos. Y nuevamente haciendo hincapié que es importante, en pediatría es importante el abordaje de acuerdo a los grupos etarios. ¿Sugieren alguna patología quirúrgica? Aquel dolor abdominal severo que va a durar más de 6 horas. ¿Sí? Aquellos pacientes que van a presentar vómitos persistentes, vómitos biliosos posterior al dolor. Y aquel paciente que presenta ya anorexia. En el examen físico vamos a considerar el aspecto general del paciente, haciendo una palpación abdominal suave, observando la expresión del niño. Palpar con toda la mano. Entonces, si uno considera el tamaño de la mano exploradora sobre el abdomen de un paciente pediátrico, digamos que la palma de la mano extendida sobre la pared abdominal va a ocupar buena parte de esta región. Entonces, uno debería posar su mano y suavemente hacer pequeñas presiones o deslizar suavemente la mano para ir haciendo la exploración física, ¿no? Entonces, debemos evitar palpar bruscamente o con manos frías o perpendicular al abdomen. Como mencioné, debemos más bien posar nuestra palma de la mano sobre el abdomen a explorar y deslizar suavemente la mano. Observar y repetir el examen luego de 3 a 4 horas. Entonces, vamos a considerar también algún enfoque por localización del dolor. En el epigastrio, pensar en gastritis, gastroenteritis, post-esfuerzo, dolor post-esfuerzo al vomitar, enfermedad ulceropéptica, apendicitis temprana, ¿no? Haciendo semiología del dolor en el punto solar, ¿no? Luego, cuando es periumbilical, es un dolor abdominal no específico. Podría ser una gastroenteritis. Y en el abdomen inferior, estreñimiento, infección urinaria, apendicitis de localización pélvica. En el cuadrante inferior derecho, considerar
apendicitis, patología ovárica o testicular, por ejemplo, torsión, quiste, etc. Y en el cuadrante inferior izquierdo, estreñimiento, dolor abdominal no específico, patología ovárica o testicular. Hablando de exámenes auxiliares, lo primero que debemos recordar es que el diagnóstico de la mayoría de las patologías del dolor abdominal agudo en pediatría se basa en la historia clínica y en el examen físico. Entonces, los exámenes auxiliares dirigidos con criterio van a confirmar la sospecha clínica. En cuanto al laboratorio, como mencionamos, va a estar en función al diagnóstico de sospecha. Hemograma, electrolitos, urea, creatinina, PCR, transaminasas, amilasa, examen de orina, etcétera, etcétera. El hemograma es sugerente, el hemograma sugerente de proceso infeccioso no señala patología específica, ¿no? Es orientador nada más. Un hemograma normal no descarta una patología infecciosa. Considerar incluso que 10% de pacientes con apendicitis perforada tienen hemograma normal. En cuanto a la radiología, en la radiología de abdomen será útil cuando sospechemos de obstrucción intestinal. Cuando hay, por ejemplo, va a haber niveles hidroaéreos, una distensión abdominal marcada, litiasis renal, cuando aparezcan eh, radiopacidades cálcicas, o cuando haya perforación visceral y observemos neumoperitoneo. La radiografía de abdomen tiene poca utilidad en apendicitis. Otros análisis que se pueden pedir o otros exámenes radiológicos o de imágenes podrían ser la ecografía abdominal, la tomografía, la radiografía de tórax, etcétera, etcétera, dependiendo pues de la sospecha diagnóstica. Entonces, exámenes auxiliares siempre con criterio. Dentro de lo más común en patología abdominal quirúrgica vamos a tener la apendicitis, ¿no? Que es la causa más frecuente de abdomen agudo en pediatría. La mayor incidencia se va a presentar entre los 6 y 12 años. En menores de 3 años va a haber generalmente una perforación al momento del diagnóstico, pero por suerte su incidencia va a ser menos del 2%. Y la clínica va a ser de un dolor abdominal increciendo, ¿no? Que va a presentar posteriormente anorexia, ¿no? El paciente sí presenta realmente anorexia con náuseas, vómitos, fiebre. En el examen físico, el paciente va a adoptar una postura antálgica, va a evitar movimientos bruscos, va a presentar defensa, rigidez muscular, abdominal, disminución de los ruidos hidroaéreos e hiperestesia cutánea. Laboratorio clásicamente debería observarse leucocitosis con neutrofilia y una PCR elevada. En cuanto a dolor abdominal crónico, es una definición antigua, pero que, digamos, ha servido como criterio hasta la actualidad, ¿no? Se define como 3 episodios de dolor durante los últimos 3 meses, interfiriendo con actividades diarias. En cuanto a la epidemiología del dolor abdominal crónico, se va a presentar en un 10 a 18% de la población escolar, con 2 picos, entre los 4 y 6 años y entre los 8 y 12 años. A partir de los 9 años hay un ligero incremento en la presentación o incidencia en el sexo femenino sobre el sexo masculino, ¿no? 1.5 sobre 1. En cuanto a la fisiopatología de este dolor abdominal crónico, se postula la hipersensibilidad visceral. Es decir, que el paciente va a presentar disminución del umbral doloroso visceral. Entonces,
el paciente va a presentar una respuesta exagerada ante los estímulos convencionales. Y eso va a ocasionar hiperalgesia o dolor, ¿no? Entonces, son estímulos eh, que en algunos pacientes no causan gran molestia, pero que estos pequeños estímulos van a ocasionar en este tipo de pacientes un dolor abdominal. Otra causa sería la dismotilidad gastrointestinal, debido a una disautonomía vegetativa. Y es como si el paciente presentara calambres, digamos, por ese peristaltismo anómalo y exagerado. Para que sea recurrente este dolor abdominal crónico, se requiere de estímulos estresantes físicos y psíquicos, ¿no? Entre los físicos vamos a tener enfermedades y medicamentos recientes, intolerancia constitucional a la lactosa u otros azúcares, estreñimiento aerofágico. De los psíquicos vamos a tener algunos estresantes familiares como muerte, separación, divorcio, ausencia paterna o materna. El estrés escolar y considerar que el niño con dolor abdominal crónico es un niño introvertido, con escasa autoestima, aislado y con depresión leve. Entonces, para el dolor abdominal crónico vamos a tener la clasificación por etiología, por localización. En cuanto a la etiología, vamos a tener, bueno, los dos tipos, ¿no? El orgánico, que corresponde al 10 al 15%, y el funcional o inorgánico, que corresponde a la mayoría de los casos, y cuyo origen no es explicable por alteración estructural o bioquímica, ¿no? Le puede hacerle todos los exámenes o todos los estudios respectivos. ¿Sí? Eh, bueno, siempre hay la obligación de buscar una patología orgásmica, orgánica. Por localización, vamos a tener que puede ser epigástrica, periumbilical o infraumbilical. Entonces, el dolor epigástrico suele ser un dolor episódico o persistente, con plenitud postprandial temprana, con eructos, flatos, náuseas, vómitos. Es lo que se denomina la dispepsia no ulcerosa. En la región periumbilical, que es lo más frecuente, y también tenemos lo de la presentación infraumbilical, con cólicos, distensión abdominal, ahí no es metabolismo, sino meteorismo, alteración en consistencia o frecuencia de heces, tipo colon irritable, ¿no? Ya. El dolor abdominal funcional, algunas características, ¿no? Se presenta en mayores de 5 años, es paroxístico, dolor epigástrico, puede ser periumbilical o infraumbilical. Es un dolor sordo, agudo, tipo cólico, sin irradiación. Y van a haber intervalos libres de síntomas. No va a haber relación con actividades, comidas o patrones de defecación. Va a interferir con la actividad normal del paciente, pero el examen físico y exámenes auxiliares son normales. El DAC orgánico va a presentarse en menores de 5 años, generalmente, ¿no? Son con síntomas generales, ¿no? Y eso es lo que se denominan, pues, banderas rojas o red flags, ¿no? Que uno tiene que estar atento a estos signos de alarma, ¿no? Que deben hacer. Como por ejemplo, síntomas generales como fiebre, disminución de peso, desaceleración del crecimiento, síntomas articulares, vómitos, biliosos o con restos de sangre, un dolor que despierta al niño por las noches, irradiado de espalda, hombros, extremidades, con disuria, hematuria o dolor en el framo. Considerar también algunos antecedentes familiares, ¿no? De enfermedad inflamatoria intestinal, úlcera péptica, etc., ¿no? Enfermedad perianal. Entonces, revisar columna, revisar la zona perianal, fístula, fisuras, colgajo cutáneo, sangre oculta en heces o sangrado macroscópico. Y en el laboratorio vamos a encontrar ciertas alteraciones como leucocitosis, BCG,
baja albúmina, anemia, etcétera, etcétera. Entonces, múltiples son las causas orgásmicas del dolor abdominal crónico, ¿no? Por ejemplo, dentro de las intestinales, toda una serie de patologías, ¿no? Como esofagitis, gastritis, úlcera péptica, malrotación, las denominadas bandas de Lahr, pólipos, hernias, umbilical, inguinal, estreñimiento, parasitosis, cuerpo extraño, mala absorción de carbohidratos, tumores, problemas hepatobiliares, colecistitis, colelitiasis, quiste colérico, etcétera, etcétera. En cuanto al respiratorio, algunos procesos infecciosos, inflamación o tumor cerca del diafragma, es decir, procesos infecciosos que pueden afectar la base del pulmón, ¿no? O irritar el diafragma. Genitourinarios, como nefrolitiasis, pielonefritis recurrente, cistitis, endometriosis, metabólicas hematológicas, porfiria, angioedema hereditario, diabetes, enfermedad vascular del colágeno, células falciformes, etcétera, etcétera. Musculoesqueléticas, traumatismo, tumores, enfermedad de columna vertebral, etcétera, etcétera. Esto de acá corresponde a los denominados criterios de Roma, ¿no? En el 2016 fue la última versión en proceso de editar los criterios de Roma 5. Son bueno, criterios para algunos procesos gastrointestinales que tienen que ser clasificados, ¿no? Entonces, lo que corresponde a pediatría, tenemos un pequeño grupo que tenemos en la parte G, lo que corresponde a G, tenemos el cólico del lactante, ¿no? O sea, G4, que está considerado dentro de lo que es dolor abdominal. Entonces, en G4, cólicos del lactante. Bueno, esto de acá, en realidad son criterios que, bueno, como les voy a dejar ahí la diapo para que ustedes revisen y vean, porque son criterios, entonces, para poder clasificarlos y decir que pertenece a este tipo de paciente, con este diagnóstico, deberíamos tener estos criterios, ¿no? Por ejemplo, inicio y finalización del cuadro antes de los 5 meses de edad, ¿sí? Periodos recurrentes y prolongados de llanto, queja o irritabilidad referidos por los cuidadores, sin causa aparente y que no se pueden prevenir ni resolver por dichos cuidadores. Y el paciente no va a presentar falla de medro, es decir, crece normalmente, aumenta de peso normalmente, no tiene fiebre ni tiene otra enfermedad evidente, ¿sí? Y algunos datos que se añaden, ¿no? Como presencia de llanto, queja, dice, durante 3 o más horas al día, 3 o más días a la semana, ¿sí? Esto es lo que corresponde a G4. Luego, lo que corresponde a H, ¿no? Y ahí entramos entonces en H2. Aquí están. Los trastornos de dolor abdominal funcional. Entonces, cada una de estas patologías, así clasificadas, tienen sus propios criterios para poder definirlos y diagnosticarlos como tal. A continuación, se los presento. Dispepsia funcional. Entonces, tienen algunos criterios en tiempo, tienen algunas sintomatología, en este caso, tiempo, 2 meses, de 2 meses, por lo menos 2 meses antes del diagnóstico y al menos 4 días al mes. Plenitud postprandial, saciedad precoz, dolor epigástrico, no atribuibles a ninguna otra enfermedad. Hablando de dispepsia funcional, con 2 subtipos, ¿no? Síndrome de disconfort postprandial y síndrome de dolor epigástrico. ¿Bien?
Son esos pacientes que uno les ha estudiado de todo y no tienen nada, pero no tienen un diagnóstico evidenciable a través de los exámenes auxiliares. Pero sin embargo presentan esta patología o esta sintomatología de dolor abdominal. Se les cataloga como dolor abdominal funcional. El H2B, síndrome de intestino irritable, con algunas de las características que acá se mencionan, ¿no? Relacionado con la defecación, cambio en la frecuencia de posiciones, cambio en la forma apariencia de las deposiciones. ¿Sí? Síndrome de intestino irritable. Migraña abdominal, que presenta en al menos 2 ocasiones en los 6 meses previos al diagnóstico, ¿no? Entonces, dolor abdominal asociado a anorexia, náusea, vómito, cefalea, fotofobia, palidez, no atribuibles a otra enfermedad, después de una evaluación médica adecuada. Entonces, son nuevamente criterios. Entonces, para poder diagnosticar hay que encontrar estos criterios. Estos criterios sirven para sospechar o diagnosticar este tipo de patología funcional. H2D, dolor abdominal funcional no especificado. Aquí están las características. ¿Sí? Ojo, pestaña y pluma. Bueno, entonces en el diagnóstico vamos a hacer una evaluación clínica completa, anamnesis, examen físico, averiguar antecedentes, algunos factores desencadenantes, con qué calma, cuando aparece, qué cosa toma, posiciones, antálgicas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y averiguar también análisis del entorno social, escolar y familiar. En cuanto a los exámenes auxiliares, eh, recalcamos, lo principal es la evaluación clínica y observar síntomas de alarma que sugieran organicidad. Y ahí empiezan ustedes a hacer todo el estudio, ¿no? Hemograma, BCG, examen de orina, copoparasitológico, TB9S. Pasan pues algunos otros exámenes como imágenes y posteriormente ya hasta algunos análisis o algunos exámenes invasivos, como la endoscopía. El tratamiento. Si ustedes logran encontrar una enfermedad orgánica, entonces el tratamiento debe ser el manejo específico de la enfermedad orgánica. En segundo lugar, dar algunos sintomáticos para algunos trastornos funcionales, ¿no? Como procinéticos, anticolinérgicos, fibra, etc., ¿no? Y el tratamiento familiar, educación, tranquilización y apoyo continuo al paciente y su familia, identificando fuentes de estrés e intentando bajar el estrés y la tensión en el niño. Cuanto al pronóstico de estos trastornos funcionales, el 50% va a presentar resolución completa. El 25% persistirá con dolor abdominal en la etapa adúltera. Y otro 25% presentará asociado otros trastornos psicosomáticos. Bueno, hasta ahí es mi presentación. No sé si alguien quiera comentar algo. Karen, ¿todo bien? ¿No estás durmiendo, Sí, Karen? doctor. No, no estoy durmiendo. Ah, ya, muy bien. La marea alcalina, postprandial. Ya. Yo voy a dejarles entonces la presentación a Karen y ella les va a proporcionar las diapositivas para que puedan repasar. Todo está en los slides. Ya. Ya, está bien. Entonces, Karen, les dejo acá para que puedan ya después ya ingresar a la clase Sí, del doctor doctor, Silva, ¿ya? creo que le Entonces, quería les agradezco mucho. preguntar. Muchas gracias por vuestra atención, ¿ya? Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, doctor.
Muchas gracias. Doctor, disculpe, no se olvide de parar la grabación, por favor. Ah, ya. Tengo que parar la grabación. ¿Dónde tengo que parar la grabación? ¿Dónde dice parar la grabación? Ah, grabando. Acá. Detener grabación. Ya. Entonces voy a detener la grabación. Oh, detener grabación. ¿Está seguro de detener la grabación? Sí.